Un saludo a cada uno de los que nos ven en este momento. Gracias por conectarse. Mi esposa Ana Cecilia y yo, Juan Carlos, estamos aquí una vez más por la gracia de Dios que nos permite poder transmitir un nuevo mensaje. Empezamos una nueva serie a partir de ahora que la hemos llamado ¿Realmente Dios te lo dijo? Entonces, lo más importante que queremos proyectar a través de este mensaje es mostrar a la gente, a los que atienden una iglesia, a aquellos que persiguen la fe y creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, cambiar la mentalidad de usar Dios me dijo. Desafortunadamente es algo que se ha ido usando para manipular, para controlar, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar en materia, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que ministre a través de lo que vamos a hacer en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad de conectarnos a través de este medio. Y es nuestra oración, Padre, para que sea tu Espíritu Santo quien hable al corazón, Señor, de todos aquellos que verán este video. Señor, que seas tú, mi Dios, exponiendo, que seas tú hablando, que seas tú guiando, Señor. Que seas tú, Señor, trayendo transformación y hablando a cada uno como lo haces con nosotros, Señor. Padre, en esta hora te bendecimos, te adoramos y declaramos que tu Espíritu Santo se mueve a través de este video y que nosotros no tenemos absolutamente ninguna actitud, no tenemos absolutamente nada que podamos hacer para generar cambios o transformaciones. Solo lo puedes hacer tú. Nos ponemos, Señor, como mensajeros, nos ponemos como instrumentos tuyos, Padre, y te pedimos que seas tú glorificándote en medio de cada uno de los que ven, de los que verán o de los que están viendo este video. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Ok, familia. La patología, déjeme empezar de esta manera. La patología espiritual, por llamarlo así, del Dios me dijo. Quiero empezar con una historia que una vez escuché de un predicador que fue invitado a una iglesia. En medio de la congregación, mientras él estaba sentado esperando que lo llamaran, empezó a pararse una persona, realmente se pararon 5 personas, seguido a lo siguiente. El Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que pone en el corazón de las personas el hablar en otras lenguas para transmitir un mensaje. Hay personas que Dios les ha dado este don. Una cosa es, les da un mensaje en lenguas y hay personas que tienen el don de interpretarlas. Dicho esto, una persona se paró y empezó a hablar en lenguas y así vino la segunda persona, luego la tercera persona y una tercera y una cuarta persona. Cuando llaman al pastor invitado a que dé una palabra, él llega al púlpito, pone su mensaje, pero dice, quiero antes de empezar preguntarle, 5 personas se pararon y Dios puso un mensaje a través de ellos. ¿Hay alguien que me pueda decir qué fue lo que dijo Dios? Entonces el predicador esperó, preguntó una segunda vez y preguntó una tercera vez. Entonces, él simplemente dice que esto le sirvió a él para dar el mensaje más profundo, el mensaje más significativo que él haya podido dar. Y fue el siguiente. Dijo, si en toda una iglesia no escucharon cuando 5 personas se pararon y Dios transmitió un mensaje, y nadie escuchó a Dios, entonces mucho menos me van a escuchar a mí. Cerró su Biblia, su mensaje y partió de ahí.
¿Por qué esto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados a que, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Esta patología espiritual viene operando en forma silenciosa en la iglesia por mucho tiempo y ha venido afectando a la iglesia por mucho tiempo. No es algo extraño y de hecho todos lo hemos experimentado. ¿Qué hemos experimentado? El decir Dios me dijo, el decir Dios me puso en el corazón, el decir siento de parte de Dios. Esas tres expresiones, déjeme decirle, tienen demasiado peso y demasiada responsabilidad para tomarlo en forma liviana. Ahora, ahí corta todo. Ahora, o sea, un mensaje cuando se habla de esta manera, inmediatamente. Ok, cuando alguien dice eso, y lo vamos a ver más adelante, que déjeme decirle lo que realmente va detrás de esto. No es problema y no es el hecho de que nosotros no queramos escuchar a Dios. Todos quisiéramos y todos queremos escuchar a Dios. Y hago un balance en esto. Dios habla. Pero permítame proseguir. El problema aparece cuando nosotros malinterpretamos cómo funciona realmente la voluntad de Dios. Todos queremos conocer la voluntad de Dios, perfecto, pero nosotros tenemos que entender cómo es que funciona esto y no malinterpretar el conocer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a empezar con el punto número 1. No todo lo que queremos saber es algo que Dios prometió revelarnos. Dios en ningún momento dice en su palabra que nos va a llevar de la mano diciéndonos a cada momento qué hacer y qué no hacer. Así no funciona Dios. Todos hemos hecho preguntas como ¿qué carrera debo estudiar? ¿A qué universidad debo ir? Esta persona, ¿debo casarme con esta persona? ¿Será esta la persona para mí? ¿Este es el trabajo que me corresponde? ¿En qué ciudad yo debo vivir? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto a veces se torna y aparentemente puede ser jocoso, pero no lo es. Hay personas que hasta llegan a decir, Señor, yo creo que esta es la persona con la que me debo casar, pero por favor háblale a esa persona que ella es la persona para mí. O sea, estamos llevando esto a un punto exagerado. Y repito, no es que esté mal preguntarle a Dios. Ahora, todo esto, desde una persona, es un nuevo creyente, hasta un pastor, un evangelista, ponga la oficina que usted quiera. Todos queremos que Dios nos hable. Todos queremos y hemos experimentado querer saber cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Está bien. Ahora, pero desafortunadamente hemos invertido demasiada energía, hemos invertido demasiado tratando de descubrir cuál es la voluntad específica de Dios en nuestra vida, en lugar, escúcheme bien, en lugar de enfocarnos en lo que Dios nos dijo claramente que hiciéramos. Y está en su palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tratamos de estar buscando algo pensando en función nuestra. Está bien, pero tenemos que entender que nosotros cuando venimos a empezar una relación con Dios, debemos de entender que en medio de su amor, su perdón, su gracia, su bondad, todo lo que Él desea es que nosotros cumplamos un propósito. Dentro de su propósito está cuidarnos, bendecirnos, pero el eje central no somos nosotros, es Él. Él te quiere bendecir, no solo para que tú vivas bien, sino para que tú seas un instrumento, un testimonio para bendecir a otros. Por decir algo. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros tenemos que entender claramente que no es desgastarnos. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Enfoquémonos. ¿Qué dice tu palabra que debo de hacer?
Ya lo tienes ahí. Enfoquémonos en eso. Vamos al punto número 2. El miedo de estar en un plan B. Muchos cristianos viven en un miedo constante. ¿Por qué? Porque piensan lo siguiente: ¿y si no estoy donde Dios quiera, donde Dios quiere que estuviera? ¿Y si tomé la decisión equivocada? ¿Y si estoy viviendo en un plan B de Dios? Entonces empiezan ese tipo de pensamientos. Entonces yo tendría una vida diferente. Yo no debería estar viviendo lo que estoy viviendo. Quiere decir que no estoy dentro de la voluntad de Dios. Por eso las consecuencias, y vivo como vivo. Mi amigo, mi amiga, ese no es Dios. Y eso realmente, a ver, ¿cómo se lo pongo? Esa no es la manera en que Dios quiere que nosotros entendamos cuál es su voluntad. No es la forma, no es así. La Biblia enseña algo muy claro y lo podemos ver en Proverbios. Linda, por favor. En Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nosotros pensamos de una manera, pero cuando nosotros estamos en la búsqueda, en el caminar de tener una relación diaria con Dios, podemos tener nuestros pensamientos, podemos querer, de hecho hacemos las cosas. Pero cuando nosotros vamos por un camino errado, Dios tiende a enderezar nuestros pasos. Ahora, no nos obliga, no, pone circunstancias para enderezar nuestro camino. El problema es que somos muy torpes, somos necios y queremos ir por el lugar que nosotros queremos ir. Ahora, el pensar, como lo que les dije anteriormente, ¿será que estoy viviendo las consecuencias por no estar en la voluntad de Dios? Mi amigo, eso no es el evangelio que Jesucristo quiere que entendamos, sepamos y vivamos. Así no funciona Dios. Entonces, Dios endereza nuestro camino. Ahora, pensar de esa manera, yo diría que deshonramos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Piensa por un poquito, piensa en un momento. El sacrificio de Jesús es un precio muy grande que Dios pagó, que Cristo pagó por nosotros, por nuestra salvación, por la vida que Él quiere que llevamos. Para que ese sacrificio nosotros lo rebajemos al punto, estoy viviendo lo que estoy viviendo porque no estoy en la voluntad de Dios. Muchas cosas son decisiones nuestras. La culpa o las consecuencias de lo que vivimos son nuestras decisiones, nuestra inmadurez. Por eso Dios nos dio a nosotros libre albedrío. Correcto. Y por eso toda decisión buena hay consecuencias buenas. Decisiones incorrectas hay consecuencias incorrectas. Ahora, el hecho de que aún, ojo a esto, muchas veces tomamos decisiones incorrectas, pero no por eso Dios está con un palo para caernos. Hey, aquí es que le voy a caer. Eso no, así no funciona una relación con Dios, ni eso es. Puedes tomar una decisión incorrecta, imperfecta, y Dios va a obrar en tu vida en algún momento. Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ahora bien, nunca Dios va a perder el control de nuestras vidas cuando nosotros voluntariamente hemos decidido decirle: Señor, aquí está nuestra vida. Por eso cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nuestra vida, nuestro caminar empieza un rumbo diferente. Ahora, vamos al punto número 3. Esta serie, vamos a condensar poco a poco esto, y esta es la primera parte. Y en el punto 3, quiero hacer énfasis en que muchas veces nosotros espiritualizamos cada decisión. Y por no llamarlo de otra manera, o quizás usar el término, nos volvemos religiosos para tomar decisiones.
Ahora, esa sobre espiritualización de decisiones normales, simples, queriendo que Cristo o que Dios nos hable, nos diga qué ropa interior, de qué color me la debo poner, por dónde cojo hoy, qué debo de hacer hoy, qué palabra voy a leer, qué versículo quieres que ore, qué trabajo debo tomar, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo que Dios desea. Nosotros tenemos que pensar algo. ¿Realmente Dios quiere que nosotros vivamos como un robot preguntando absolutamente o pidiéndole instrucción diaria? No, mi amigo, mi amiga. Esa no es la función de Dios en este momento. Él es Padre. Y así como tú eres padre o tú eres madre, tú quieres que tus hijos empiecen a caminar decisiones poco a poco y tú los dejas que empiecen a tomar decisiones, los vas guiando, los vas ayudando y aún si toman decisiones erradas, los sigues ayudando, los sigues guiando. Los sigues amando. Exactamente. Ahora, buscamos la voluntad de Dios muchas veces y ojo a esto es bien importante, buscamos la voluntad de Dios por temor a tomar nuestras propias decisiones y dejarle la responsabilidad a Dios. Eso es lo que muchas veces la gente hace. Señor, ¿será que esta es la persona con la que me caso? Pero si se llega a casar y pasa algo y Dios habló y las cosas no funcionaron, ¿a quién va a ser el primero que le vas a echar la culpa? ¿A Dios? ¿Qué hizo Adán en el primer instante que Dios lo llamó después de que comieron del fruto que él dijo que no comieran? Cuando le preguntó, ¿qué has hecho? La mujer que me diste. Entonces la responsabilidad es nuestra. Como seres humanos es más fácil señalar y culpar a otros por no hacer nuestra responsabilidad. Entonces es más fácil soltarle la responsabilidad a Dios. Dime qué hago, porque detrás sabemos que si Él dice y algo sale mal, yo ya sé a quién voy a culpar. Eso es lo que Dios no quiere tampoco. Ni podemos esperar que lo vaya a hacer. ¿Está conmigo? Él desea que tomemos decisiones, que confiemos en tomar esas decisiones producto de la comunión que tenemos con Él. No esperando que todo momento Él te diga a la izquierda, a la derecha, por acá, por allá. No. Él como padre quiere que sus hijos maduren, que sus hijos crezcan, así como tú y yo queremos que nuestros hijos crezcan y maduren. ¿Está conmigo? La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. El hecho, y lo hemos dicho aquí muchas veces, mi esposa lo ha dicho, el tener una relación diaria, personal con Dios, es lo que determina que tú lo empieces a conocer. Pero no te va a estar diciendo paso a paso qué tienes que hacer. No quiere decir que no hable Dios. Dios dirige, Dios habla, Dios muestra y lo hace en varias formas. Y hay muchas cosas, decisiones que uno debe de tomar en las cuales si se ora. Correcto. Se ora, de verdad que hay que orar por decisiones que uno necesite hacer. Que un movimiento decisiones que realmente marcan tu vida. Ajá, un movimiento de un lugar, de un estado, ¿me entiendes? O así, muchas cosas. Cuando Dios trae esa paz a uno, la verdad que Dios está con las decisiones que nosotros tomemos. Correcto. Pero cuando nosotros oramos y que no se siente esa paz, que hay una intranquilidad. Por eso le decimos que es tan importante tener la relación con Dios, ese tiempo de comunicación con Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Correcto. Y Él es el que nos advierte, como que nos inquieta, o es bueno o es malo. Entonces, honestamente la vida con Dios no es complicada. El llevar una relación con Dios
no es complicada, es Nosotros tener, nos encargamos de complicarla. Nosotros lo que debemos de hacer es tener esa relación con Dios en la mañana, en caso de que no se pueda en la mañana, que lo ideal sería en la mañana, pero en el transcurso del día, en la noche, tener ese tiempo de calidad, saber que Dios es el primero, que Dios es el centro de nuestras vidas. Amén. Ahora, ojo a esto. Así como les dije ahorita, que muchas veces buscamos la voluntad de Dios por temor a tomar decisiones y dejar la responsabilidad a Él. Sí, Dios nos dice que oremos, cierto. Pero ojo a esto, la oración, repito, la oración no es en ningún momento un sustituto de la obediencia y del sentido común. Así es. Repito, la oración no es un sustituto de la obediencia y el sentido común. La palabra de Dios dice cómo debes caminar, cómo debes actuar, cómo debes proceder. ¿Por qué tienes que estar pidiendo algo que tú ya sabes que está aquí? Yeah. Ahora, hay personas, y le quiero poner el ejemplo a lo que acabo de decir, que la oración no es un sustituto a la obediencia o al sentido común. Personas que quieren un empleo, quieren cambiar de empleo o no tiene empleo y está buscando uno. Y cree que por orar viene, pero no presenta un resumen, un currículum, no envía, no aplica. Eso no va a llegar del cielo. Eso no va a suceder. A eso es lo que me refiero. La oración no es un sustituto del sentido común o de la obediencia. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser diligentes. De hecho, Proverbios muestra y ejemplifica a través de cómo actúan las hormigas, cómo son diligentes. ¿Está conmigo? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Y vamos a entrar a la conclusión final y la reflexión de esta primera parte. Dios sí habla, Dios sí guía, Dios sí dirige, pero también espera que nosotros maduremos. Hagamos nuestra parte. Tomemos decisiones y a veces nos equivocamos, vamos aprendiendo y Él va a estar paso a paso. Así es. Muchas veces las personas empiezan a usar Dios me dijo, siento en mi corazón, Dios me habló de esto. Y aquí entra una parte que quizás lo toquemos más adelante en las otras capítulos de esta serie. Tú no puedes usar el Dios me dijo, o siento en mi corazón, o Dios me habló para manipular a otros. Tú no puedes pretender ganar más autoridad. ¿Y por qué me enfoco en esto? Porque a veces el liderazgo en las iglesias usan este tipo de cosas para manipular la gente, para mostrar que tienen más autoridad. Y cuando tú enfatizas o expresas Dios me dijo, y la persona es una persona que hasta ahora está empezando a caminar en su relación con Dios a través de Cristo Jesús. Escucha, Dios me dijo, para esa persona es algo que ya está determinado. Ya eso es. Eso, si esta persona ya está lo dijo, diciendo, ya no hay nada que hacer. Dios ya, me Dios dijo, lo dijo, así es. Así tiene que ser. Así es, sí. Entonces, ten mucho cuidado. Mucho cuidado con usar el Dios me dijo cuando realmente Dios no te ha dicho nada. No uses esta expresión para manipular, querer ganar autoridad o parecerte un profeta. De hecho, te pregunto, ¿quieres que te digan profeta o quieres que realmente seas un instrumento en las manos de Dios? Prefiere. Y te pido, por favor, escoge lo segundo. Porque con Dios es peligroso el estar usando ese tipo de expresiones. Porque estás abusando, número uno, de tu posición y abusando del nombre de Dios. ¿Está conmigo? Ahora, Dios no quiere, concluyendo, Dios no quiere tener una relación como mamá-bebé.
Dios quiere que vayas creciendo, que vayas madurando. Lo repito otra vez porque quiero que quede claro. Así como nosotros como padres hemos enseñado a nuestros hijos, los hemos guiado, han cometido errores, los vamos guiando, corrigiendo, esto está mal, haz esto así. A lo mejor no lo hicieron, se equivocaron, te lo dije, pero ok, vamos por aquí. Eso es lo que quiere Dios también. Él es un padre. Y terminemos con lo segundo, con esto. Él desea que tú aprendas a discernir y a usar el sentido común que Él te dio. Él nos lo ha dado. El discernir y el sentido común son cosas que Él nos ha dado. Como también por sabiduría es necesario que aprendamos a caminar con Dios por obediencia, no por temor. ¿Está conmigo? Y para finalizar, tal vez hoy no necesitas que Dios te dé más instrucciones. Tal vez lo que necesitas es obedecer lo que ya sabes que Dios quiere para tu vida y te lo manifiesta en su palabra. Porque muchas veces la voluntad de Dios no es un misterio que debamos descubrir. Ojo a esto. Muchas veces la voluntad de Dios no es un misterio que debemos descubrir, sino una verdad que nosotros debemos de obedecer. Él ya lo ha dicho en su palabra. Obedece. Camina en justicia. Haz misericordia. Camina en amor. La última serie, ¿qué determina ser un verdadero cristiano? Está dispuesto. El ser un verdadero cristiano está puesto en la palabra de Dios. Sigue el modelo de Jesucristo. Todo lo que Él enseñó determina qué es ser un verdadero cristiano. Deja también espiritualizar tantas decisiones. Deja de ser religioso y aprende a obedecer la palabra de Dios, mi amigo, mi amiga. Es lo más importante. Todo lo tienes en su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar para cerrar. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te pedimos que abras los ojos del entendimiento de tu pueblo. Nosotros reconocemos que caminamos de esa manera. Reconocemos que un día nos hicimos muchas preguntas y te hicimos muchas preguntas y queríamos que nos mostrara absolutamente todo. Pero entendimos, Señor, que tú quieres que maduremos, que usemos el sentido común que nos diste, que usemos el discernimiento que nos diste, que usemos tu palabra, que es la verdad, y nos muestras cómo caminar, cómo proceder, cómo actuar. Que muchas veces no necesitamos buscar, oh Dios del cielo, qué es la voluntad para nuestra vida, porque ya tú lo determinaste en tu palabra. Señor, te damos gracias. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos, Señor, a usar el discernimiento y el sentido común que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a que a través de esa comunión diaria contigo, de esa relación diaria contigo, aprendamos a conocerte cada día más y saber qué te agrada y qué no te agrada, que de hecho igual lo tienes escrito en tu palabra. Señor, muchas gracias. Bendecimos a cada persona que ve estos videos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas, que tú te manifiestes en sus familias. Señor, declaramos que ellos son cabeza y no cola. Declaramos que ellos son de bendición, Señor. Declaramos que ellos son benditos en su entrada, en su salida, y que el bien y la misericordia tuya resplandecerán sobre sus vidas todos los días.